Bienvenidos a este conversatorio del Colegio de Criminalistas de Chile. Vamos a hablar sobre el peritaje balístico en casos de balas perdidas. Mi nombre es Rodrigo Marcos, yo soy presidente subrogante del Colegio de Criminalistas de Chile. Nos acompañan en este conversatorio dos grandes expertos en el área de la balística, el licenciado en criminalística y perito balístico Marcelino Cotier y el magíster en balística y explosivos Héctor Casanova Oyarzún, que nos acompaña desde Paraguay, y Marcelino desde la República Hermana Argentina. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Hola, estás? Diego. Bienvenidos. Bien. Entonces, antes de empezar con el conversatorio, les quisiera comentar un poco sobre el contexto de que nos motivó a realizar esta actividad en línea. Y eso dice relación con durante los últimos meses y años en realidad. Hemos tenido una gran cantidad de casos de disparos, individuos que realizan disparos al aire o en otras circunstancias y que terminan lesionando a terceras personas y con diversos resultados, que va desde los daños a la propiedad, las lesiones, incluso hasta el fallecimiento de personas inocentes. Podemos destacar recientemente, en el mes de octubre, el caso de un pequeño de nombre Baltasar, que tan solo tenía 9 meses de vida, el cual recibió un disparo en su cabeza cuando se encontraba acostado en su casa y lamentablemente falleció producto de estas heridas. Y también en enero de 2020, una pequeña de tan solo 10 meses de edad en la comuna de Puente Alto, mientras paseaba con su madre en una carriola, en un coche, en la vía pública, recibió un disparo en su zona abdominal y estuvo en estado grave muchísimo tiempo en el hospital. Y lamentablemente este tipo de casos presentan complejidades desde el punto de vista investigativo y pericial que vamos a abordar ahora, y no muchas veces se puede llegar a establecer la responsabilidad de los individuos que efectúan estos disparos. Y este fenómeno no solamente ocurre en Chile, sino que también ocurre en varias regiones de varios países de Latinoamérica. No tenemos que olvidar que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Más de un tercio de los homicidios que se producen en el mundo se producen en Latinoamérica y tenemos serios problemas en muchos países en relación a las armas de fuego. Eh, También les comento que durante la transmisión nos gustaría saber de ustedes, desde dónde nos están viendo. También nos gustaría que nos hicieran preguntas que vamos a ir respondiendo. Y también que nos indiquen si es que tienen alguna experiencia respecto a la investigación pericial de este tipo de casos. Bueno, como les comentaba, en la prensa, cuando cubren estos casos se le dan distintos nombres a estos fenómenos. Entonces, yo también quisiera preguntarles en la prensa de su país cómo conocen o cuál es la denominación que se les da. Por ejemplo, acá es bala perdida o bala loca, disparo al aire. Y en otros países quisiéramos conocer cuáles son los nombres que se produce este fenómeno cuando es descubierto por los medios, o también cómo lo denominan ustedes desde un punto de vista técnico. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro experto de hoy día tiene precisamente que ver con la terminología apropiada para referirse a este término de bala perdida o bala loca, como decíamos nosotros. Entonces le doy la palabra ahora a nuestros panelistas para que nos puedan aclarar este aspecto. Héctor, Marcelino, ¿quiera Mm. empezar? Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Espero estén todos sumamente cómodos en sus casas, dado el clima de esta pandemia que tenemos, el problema a nivel mundial prácticamente. Y bueno, y el tema de la terminología es un tema, la verdad, una situación, por decirlo así, bastante un dilema bastante antiguo incluso dentro del gremio de pericial. Entonces, me gustaría antes comentarles en el fondo cuáles son las partes del cartucho, como para que vayamos definiendo algunas cosas y así analizando en conjunto a cuál debería ser el término más apropiado. Rodrigo, no sé si tienes la diapositiva por ahí. Bueno, básicamente aquí tenemos en la imagen dos cartuchos metálicos, uno cilíndrico y el otro cilíndrico golleteado, los dos bastante comunes.
Y podemos ver acá sus partes principales, ¿no es cierto? Tenemos una bala, una vaina, una pólvora y la cápsula iniciadora, que es la encargada de darle emisión inicial al, a todo este sistema, ¿no es cierto? Y como vemos acá, el nombre técnico, en el fondo, del objeto que se proyecta, ¿no es cierto?, al espacio es bala, es la constitución del cartucho. En esta imagen también tenemos la denominación en inglés de cada uno de estos componentes: bullet, case, potware, primer. Y lo interesante también de estas imágenes es que podemos ver que en el mismo cartucho vienen acompañados, o pueden estar acompañados de otros tipos distintos de balas. Por ejemplo, podemos tener balas encamisadas, balas de punta suave, balas de punta hueca, balas planas, de punta plana, balas macizas, o también ponemos balas de plomo. Eh, entonces hay una gran variedad de balas que esto va a ser sumamente importante poder determinar en este tipo de casos. Ahora bien, ahora que vemos las partes del cartucho, a ver si podemos pasar al siguiente diapo, Rodrigo. Me gustaría que nosotros viéramos un poco cuáles son las definiciones que hay con respecto al tema, al término bala. Y hemos escogido acá unas definiciones de algunos organismos internacionales. En este caso tenemos la SAMI, la ATF, la AFTE, ¿cierto?, que son organismos bastante importantes en Norteamérica. Y además tenemos definiciones de la Enciclopedia de Municiones, que es un libro bastante importante dentro de este mundo. Y bueno, la SAMI, que es la definición como más general y con la cual prefiero yo lo personal, define que bala es un proyectil no esférico para usar en un cañón estriado y a veces contenido dentro de un sabot. Aquí, si nosotros desglosamos la definición, nos vamos a dar cuenta de que hay una característica fundamental para la definición de balas, que en el fondo está pensado para ser disparado o proyectado a través de un cañón estriado, sí o sí. Lo otro que también dice es que es un proyectil no esférico, y ya vamos a ver por qué es un proyectil esférico no podría ser constitutivo de bala. O sea, requisito, primero que nada, indispensable, que sea disparado a través de un cañón estriado. Y fíjense que además que todas las definiciones hablan de la bala como un proyectil. Por lo tanto, nosotros podemos entender que proyectil en realidad es una palabra genérica. Es una palabra genérica. Todo objeto que nosotros lanzamos al espacio puede ser un proyectil. Pero bala tiene ciertas características. Primero, tiene que ser proyectado a través de un cañón estriado. Otra característica es que no es esférico, pero esto va indirectamente de la mano con una característica de alguna manera indirecta que nosotros podemos deducir del uso de un cañón estriado. Las balas esféricas, o mejor dicho, los proyectiles esféricos, son usados o fueron muy usados en los cañones en los sistemas, en las armas de avancarga. Y las armas de avancarga era armamento de animaliza. Eso quiere decir que no tenían rayado. Y por tanto, el rayado, que este sistema que se desarrolló justamente para dar un movimiento de rotación a la bala, justamente es el que genera además dos movimientos más en el movimiento de rotación. Nosotros tenemos físicamente, además de la rotación, un movimiento de precesión y un movimiento de nutación. En esta diapositiva nosotros vamos a ver inicialmente la imagen de arriba, tres movimientos fundamentales, a los cuales nosotros llamaremos primero, segundo y tercer grado de libertad, el cual en su conjunción forman el movimiento de traslación de la bala, ¿ya? Y después, a través del cañón estriado, nosotros obtenemos en la bala un movimiento de rotación, que sería el cuarto grado de libertad. Pero en conjunto con ese movimiento de rotación, en la bala se generan dos movimientos que se estudian en balística, que justamente son la precesión y la nutación. En la imagen que está más abajo se puede apreciar más en detalle. En conjunto, todos estos movimientos son las características de una bala. Por tanto, un proyectil esférico que carece de rotación también carece de precesión y nutación, por lo tanto
sería un proyectil más que una bala. Esas serían como las características técnicas, en el fondo, de lo que nosotros podemos definir como bala. Entonces, pasemos a la siguiente imagen. Entonces, como resumen, podemos decir que proyectil es un término genérico, que proyectil puede ser cualquier objeto lanzado al espacio. En cambio, una bala es un término específico, y la bala tiene que pasar sí o sí por un cañón estriado. Una bala no es esférica, por lo mismo, lo que ya comentamos, y una bala es un objeto que la dinámica de vuelo presenta 6 grados de libertad. Ahora, en tanto, ya definido o aclarado este punto, nosotros vamos a tratar de determinar en el fondo cuál sería también el término más apropiado para este tipo de casos. Nosotros pusimos en nuestro título bala perdida, pero también sabemos que hay otras denominaciones que se le dan a estas circunstancias, como bala loca, en Chile se dice mucho. Tenemos también disparos al aire. Hemos también descubierto que en Centroamérica también se le dice tiros alegres, en el fondo porque están relacionados justamente a los hechos de celebraciones. Entonces, pensamos que vamos a ir a ver ciertas definiciones con respecto a estas circunstancias para que podamos establecer qué sería lo más apropiado. No sé, Rodrigo, sí, antes de que sigamos, vamos a ver un poquito los comentarios. Aquí Giselle de Los Ángeles Díaz, que es de Comodoro Rivadavia, de Argentina, hace una distinción bien interesante, que bala perdida estaría mal dicho, debido a que existe diferencia entre bala, cuando el objeto no tiene movimiento, a cuando ya está en movimiento. Entonces habría que, dentro de la definición de bala, tal vez, no sé si están de acuerdo, entre se debiese distinguir antes cuando están dentro del cartucho, o si no, cuando una vez que es disparado, o si está en movimiento, o ya dejó de estar en movimiento. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Sí, por ahí me gustaría intervenir. Por ahí pasa que para la República Argentina, la Ley Nacional de Armas y Explosivos y el decreto reglamentario habla también de definiciones desde el punto de vista también de punta o de bala, particularmente cuando está adherida al cartucho, digamos, como una unidad de carga de arma de fuego, digamos, como un componente balístico. Una vez que es proyectado a través de un cañón estriado, ahí se convertiría proyectil, porque acorde a balística forense sería el estudio del rayado estriado, el rifling, como dicen los norteamericanos. Entonces, como que hay un estado estático, digamos, de estando el cartucho completo e intacto, y una vez que esa bala o proyectil pasó el cañón estriado, más o menos muy parecido desde el punto de vista también después, desde proyectil o desde bala, acorde a las definiciones internacionales. Como hablamos con el ingeniero Héctor, también tienen que ver también con algunas traducciones. Si uno ve también la definición de bala o la terminología en inglés, dice ballet, tiene, digamos, hasta una fonética parecida, ¿no?, a bala. Entonces también hay que tener en cuenta también, y que para el punto de vista también de Latinoamérica hay diferentes aspectos en cuanto a la enseñanza, ¿no? Es decir, que si está estático puede estar dentro del cartucho como punta o como bala, y una vez que es proyectada como proyectil, porque tiene esa capacidad de ser proyectada esa bala, como dice la chica de Comodoro Rivadavia. Claro, perfecto. Sigamos entonces con las diapositivas, Héctor. Sí. Bueno, entonces, nuestro título de hoy era el tema de bala perdida, ¿cierto? Y aquí nosotros hemos citado algunas definiciones, en tanto dice la RAE, por ejemplo, que bala se va a dar en un punto apartado de aquel donde el tirador quiso dirigirla. Entonces, nosotros estamos hablando de acá de una circunstancia más que nada. Las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Ellos también han establecido una definición, dice que aquella bala que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es objetivo de quien accionó el arma de fuego. Esto es bastante interesante porque Naciones Unidas tomó esta definición, la sacó directamente de la CERAC, ¿no es cierto? Está más abajo, y que es prácticamente igual, salvo un pequeño detalle. Dice, aquella bala disparada intencionalmente que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego. Y en tanto también tenemos una definición dada por la Wikipedia, ¿no es cierto?, que dice que es una bala que, después de ser disparada por un arma, alcanza un objetivo no deseado.
pero acá lo interesante es que Wikipedia lo tacha directamente como accidente. Tal accidente de tiro puede ocurrir durante disparos cruzados o disparos de celebración, que es lo que ocurre comúnmente. Entonces, convengamos que una bala perdida es prácticamente una circunstancia y que justamente cuando una bala disparada que impacta en un lugar donde el tirador no lo había pensado. Perfecto, acá hay otra pregunta. En el caso de proyectiles múltiples, entendiéndose perdigones posta, que provienen de armas no estriadas, dice o D. Y también división de escopometría, que cómo sería el tema dentro del Animaliza, cómo entran acá estos conceptos. Bueno, en Animaliza es un poco más complejo definirlo porque ya de partida no estamos hablando de bala, ¿no es cierto? Ya no podríamos decir bala perdida. O a lo mejor podríamos mencionarlo, pero para dar a entender que es alusivo a la circunstancia en la cual nosotros acabamos de definir. No sé, yo creo que es un tema para debate interesante. No sé qué opinas tú, Marcelino. Sí, tal cual. Otra cosa que también por ahí nosotros tenemos nuestras propias también terminologías, que a veces ha pasado, hemos hablado también con gente de Colombia también, que cada país tiene a veces estos conceptos, ¿no? Acorde también a uso y costumbre. Y también hasta se puede llegar a decir de que podemos hablar de proyectil cuando pasó el rayado estrella, ese que tiene un sentido helicoidal, ¿no? De giro, o sea, de electrógeno, levógiro, si ya pasó por una ánima estriada, y podríamos hablar de bala cuando es esférico, porque hasta hay una creencia de que cuando uno habla de bala, hablamos de algo esférico, digamos, es también un proyectil desde el punto de vista de lo que hablabas de la física general. Entonces, a veces en Argentina se utiliza proyectil desde el punto de vista de la balística forense, tiene el rayado estrial, y balas cuando son también proyectiles múltiples, ¿no? Que son lanzadas por escopetas o pistolones. Son terminologías que se utilizan también al momento de los peritajes. Y si bien se sabe, digamos, lo que sería el efecto aerodinámico es perfecto en cuanto a algo esférico en relación a, como dicen los norteamericanos, la bala alargada y con rayado estrial. Bueno, me gustaría comentar o dejar más bien claro que el término proyectil, a mi modo de ver, tampoco es algo incorrecto, pero si bien, pero creo que no es lo más apropiado en este tipo de casos. Porque proyectil justamente puede ser todo lo que está lanzado al espacio, todo. Ahora, nosotros podríamos lanzar una piedra, podríamos lanzar una flecha, y todo es constitutivo para denominar como un proyectil. Pero si tiene esta característica, ha pasado por un cañón estriado según las definiciones que hemos visto, y tiene estos cuatro movimientos ordenados: traslación, rotación, precisión y mutación, ya está constituido, ya técnicamente ya se le puede definir como bala. Además que su nombre técnico dentro del cartucho armado es justamente ese, pues, bala. Ahora por ahí uno podría referirse a un proyectil balístico, que también no es incorrecto, pero creo que es más apropiado que decirlo proyectil a secas en este tipo de casos. Ok, entonces ya tenemos los resultados de la encuesta, los vamos a mostrar ahora. Bala loca, el término bala loca sacó 17%, bala perdida 73%, disparo al aire 6% y otro 3%. Así que predomina el término bala perdida, como más se le conoce como lo denomina la prensa, cómo llegamos a conocer este tipo de fenómeno. Entonces ya pasamos a la segunda parte, que yo les quiero preguntar. Estos casos desde el punto de vista no solo pericial, sino que también policial, son súper difíciles de investigar. Eh, la tasa de resolución es más bien baja. Entonces quería preguntarles a los dos, o quien me quisiera responder primero, cómo se hace la investigación desde este tipo de casos desde la perspectiva pericial y también policial. Sí, si podremos ir a una de las diapositivas, a la segunda, que hablaríamos de la información, ¿no? Para el análisis de un caso del desenlace fatal. Desde el punto de vista forense, son hechos complejos, son hechos que deben trabajarse
en forma multidisciplinaria, y vamos a tener diferentes tipos de información y también de aspectos, digamos, en cuanto que es importante también que el primer grupo de peritos, y normalmente acá está el perito balístico o un licenciado en criminalística que haga la especialidad, debe tener en cuenta en la inspección ocular que al momento de realizar la misma ya tiene que estar pensando en una futura reconstrucción, que es lo que le va a pedir el Ministerio Público Fiscal o el juez, y que va a tener en cuenta en eso, en el sitio, en un espacio físico en cuanto a la inspección ocular, en una necropsia médico-legal, ya que hablamos de algo fatal, en la evidencia balística en sí, que es muy importante el estudio de ese proyectil o bala, y la antropometría de la víctima también para tener en cuenta como guía. Vamos a tener también otros aspectos también, como es una pericial, porque muchas veces, a veces son incompletas las inspecciones oculares en estos casos de balas perdidas. Tratar de localizar lo más importante, la fuente de fuego, es el origen del disparo, detener el proyectil, hacer un análisis de su conformación y de su superficie, que es muy importante, que vamos a ver posterior, vincular ese proyectil con un arma y también con un usuario. Y por supuesto, poder realizar cálculos balísticos teniendo todo el tipo de información y hacer hipótesis de ocurrencia, en cuanto a que estos casos son muy difíciles, son complejos y muchas veces hasta no tienen resolución porque pueden variar en cuanto a las distancias, en cuanto al tipo de proyectil, en cuanto a que el arma no esté registrada y hasta en cuanto a país por las formas de trabajarlos. Y sabemos que son complejos y que son muy tristes y que muchas veces ocurre a fin de año, ¿no? Perfecto. También, Marcelino, nos querías comentar respecto de un caso que te tocó a ti investigar, que había ocurrido en Mar del Plata, ¿no es cierto? Donde murió una niña de 4 años. Exactamente, sí, esto fue en el año 2003, casi 2004. Esto ocurre un 31 de diciembre de 23:55, ahí tenemos la teoría del caso en cuanto al slide, y de la información judicial surge de que el padre no tiene una mejor idea que para que la niña vea los fuegos artificiales, la sube a un techo para que observe los mismos 5 minutos antes de las 0 horas del nuevo 1 de enero del 2004, y es ahí donde la niña recibe en el cráneo un disparo de arma de fuego. Acá tenemos que tener datos, como dijimos al principio, como la antropología de la víctima, digamos, esa estatura, peso, ¿no? Acá la niña tenía 1,05 m de estatura, 4 años de edad y un peso aproximadamente 25 y 30 años. Perdón, 25 y 30 kilogramos. Vamos a la siguiente imagen, donde también vamos a tener datos técnicos que nos van a servir para la trayectoria y que uno surge de obtener algo tan preciado como es esa bala perdida o proyectil, ya que tienes un rayado estrial. Vemos que para el caso de la necropsia médico-legal de la niña se le extrae un proyectil 9 milímetros, marca CBC, compañía brasileña de cartucho, también se comercializa como MacTech, y tiene un peso de 9,52 gramos o 147 grains, como es la designación norteamericana, y tiene un efecto de ojiva, es decir, en esa punta, que es plana, flat, lo cual también va a traer a ocasionar diferentes efectos en el aire y también al momento del contacto con la víctima. Esto es importante tener todos esos datos porque van a servir para los software balísticos para alimentar esa información y poder hacer unos cálculos relativos. Por supuesto que esto no es nada mágico y yo creo de que también de una buena gestión de la escena del crimen vamos a poder tener mejores resultados, ¿no? Si tenemos inspecciones oculares incompletas o un mal trabajo profesional, no vamos a poder tener efectos sobre la investigación criminal. Es importante también obtener información complementaria, como es la del servicio meteorológico, en cuanto a que la humedad, la temperatura, el viento puede influenciar en la trayectoria balística en lo que es el aire, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva y vemos también que, bueno, lo primero que surge en cuanto a que la niña ingresa al hospital y luego fallece en la madrugada, los que son los rayos X, en cuanto a buscar elementos radiopacos, desde prótesis metálicas a, en este caso, el proyectil
con la incidencia que tiene dentro del cráneo. Ahí es donde luego esas radiografías van a ser observadas por el médico legista. Vamos a la siguiente imagen. Y vemos que también a veces se estila hacer la consulta de que el médico, en base a la radiografía, se expida o dictamine el calibre del proyectil, lo cual es algo que es incorrecto. Podemos tener errores de interpretación, podemos ver formatos. El proyectil se ve en cuanto a la imagen en la radiografía que es de punta plana, o también se le llama punta chata o flat, que es la terminología. Un proyectil que es encamisado, no tiene ningún otro aditamento como estrías o líneas longitudinales de expansión, sino es un proyectil que su superficie anterior es plana o troncocónica. Ahí vemos también de obtener, está bien en la radiografía siguiente, que es bueno tomar estas buenas radiografías de diferentes planos. Vemos también que tiene el orificio de entrada donde lo tiene, ¿no? El sector superior y del cráneo. Vemos el orificio de entrada. Esto es importante y para este caso también es algo interesante, ya que si bien no tenía salida, el proyectil vino desde arriba, desde el aire, desde algún lugar que tenemos que determinar, y que ese orificio de entrada tenía un doble bisel. Sabemos que cuando un proyectil ingresa, y en las tablas del cráneo, hace un efecto de bisel, pero en este caso teníamos un doble biselado. Entonces, ¿cómo es? ¿Es de salida? ¿Es de entrada? Entonces hay que tener cuidado cuando los proyectiles son así troncocónicos o punta plana, hacen este fenómeno. Es muy parecido a clavar un clavo contra la pared y que se salga la mampostería, el revoque, hace ese efecto. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación médico-legal y balística. Teniendo estos elementos, las radiografías, podemos tener, ¿no?, que después en la autopsia este proyectil tiene una incidencia de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y levemente de izquierda a derecha, teniendo en cuenta como si uno estuviese acostado o parado, lo que se conoce como lámina de Bonnet o situación anatómica de Bonnet. Es para tener en cuenta, no es visto de frente el cuerpo, sino como si uno fuese el cuerpo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver otros estudios que se hacen complementario, como es la tomografía axial computarizada, que se conoce como TAC. A veces también se busca obtener el calibre, obtener trayectorias que se pueden sacar en cuanto a la incidencia de los planos de los cortes, pero hay que tener en tema algo, que hacer un elemento metálico, esta bala perdida, este proyectil que está también dentro del cráneo, tiene algo, ¿no?, que sucede, que es un fenómeno físico que se llama refractancia, es decir, la capacidad de que un cuerpo refleje la luz, y como ven acá en las imágenes del TAC, el proyectil no se visualiza, es como si fuese un espejo, ¿no? No podemos sacar, digamos, un formato, podemos tener la ubicación, podemos tal vez sacar hasta una posible medición con las nuevas tecnologías, pero hay que tener muy en cuenta de estos estudios, si bien son complementarios, pueden tener estas anomalías ópticas, por así decirlo. Vamos a la siguiente. No sé si el ingeniero Salvador Yarzún quiere ampliar algo más al respecto en cuanto a los estudios, ¿no?, complementarios. Sí, hay varios estudios que hay que realizar en conjunto con esto, pero lo que tú estás comentando es tremendamente importante. En el fondo estás haciendo el análisis de las víctimas, para tratar de determinar en el fondo el orificio de entrada, cuál es el de salida, y algo tremendamente importante, el ángulo en cual impactó la bala. Que de hecho, cuando lo veamos con las diapos que tengo preparadas acá, nos vamos a dar cuenta que uno de los aspectos más relevantes es lo que busca el perito en el sitio, una vez que está analizando el sitio del suceso, es tratar de determinar el ángulo con el cual arribó la bala, ángulo de incidencia. Porque eso es fundamental para responder a otro tipo de preguntas. Una vez que nosotros tengamos definida en el fondo cuál es el calibre de la bala e incluso cuál es la marca de la bala, y conociendo las características balísticas de ese producto en sí, nosotros vamos a ser capaces de proyectar una trayectoria hacia atrás, ¿no es cierto?, una trayectoria inversa, un cálculo inverso, para poder determinar en el fondo cuál es la distancia de tiro en la cual se efectuó este disparo. Pero eso, claro, tiene otro tipo de análisis, pero lo importante, lo relevante, en el fondo, de obtener
del lugar de los hechos, de analizar el sitio de suceso, es justamente el ángulo de incidencia. Eso es fundamental. Perfecto, retornamos entonces a la impresión o lugar del hecho, del sitio del suceso, y vemos también, para este caso, en virtud de que es un lugar semiurbano, se hizo también fotografías, si bien es en el año 2004, no había tanta existencia de drones, y sí se hizo con helicóptero, a efectos de poder tomar imágenes aéreas del lugar y ver también obstáculos que pueden estar en ese movimiento o en ese viaje del proyectil desde el aire, desde lo que sería la fuente de fuego, ¿sí? Desde el arma hasta la zona de lesión de la niña. Vemos ahí que está graficado en rojo la casa y el techo donde está, que lo vamos a ver que está a 2,60 metros, por eso también es importante tomar las mediciones. Hablamos que son casos desde el punto de vista 3D, tenemos tres ejes, X y Z. Entonces, la línea no está al nivel del piso, sino que a su vez se le incorpora esos 2,60 metros de altura del techo del garage. Es importante tomar fotografías, inclusive vemos en la fotografía inferior del lateral derecho, donde hay patrones de medida e inclusive está marcado el norte geográfico para poder ubicarnos también en la fotografía y después hacer los estudios posteriores. E inclusive se ve en la fotografía superior de la derecha donde hay una especie de dummy, un muñeco digital utilizado con un software para poder tener una especie de orientación de la altura de la niña. Vamos a la siguiente imagen. Y volviendo también, no solo a lo que es la criminalística de campo en el trabajo de impresión ocular, sino también de laboratorio, de poder obtener mediciones. Hay bases de datos internacionales, estas son las del FBI, que se pueden consultar online. Tienen una base de 17.500 armas, donde se puede hacer la medición de las estrías de estas balas, de sus altos y bajos, y poder hacer también, como se dice acá, un promedio, ya que a veces debemos tener en cuenta que este proyectil, si bien viajó en el aire, hizo todo su recorrido, pero tuvo un ingreso, en este caso, a través de un plano óseo, es decir, del cráneo de la víctima. Puede tener una deformación, un ensanchamiento en ese ancho de estrías, ¿no? Se mide tanto los altos como los bajos para poder hacer los promedios y después poder ingresarlos a bases de datos teniendo en cuenta los factores, como dijimos, ambientales, el peso del proyectil, inclusive la propulsión de la carga de pólvora. Son un montón de variables para poder tener una relación de aspecto y de origen del proyectil. Vamos a la siguiente. Vemos también algún uso de software, esto es para la época también, pero que cómo se puede a veces ingresar, digamos, información desde las zonas antropométricas del cuerpo tanto de víctima o de imputado para otros casos, y también poder, al tomar buenas fotografías y de diferentes planos, poder ubicar la relación de la posición de la víctima. Y acá hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista anatómico el cráneo tiene mucha amplitud, entonces pudo haber estado variando la observación que hacía la niña hacia la zona de donde provino la fuente de fuego. Vamos a la siguiente. En base a lo que sería los cálculos y aproximados, teniendo en cuenta que un proyectil 9 milímetros, y hablamos con el ingeniero que muchas veces se habla que entre 30 y 45 grados, y ayer el ingeniero Casanova Oyarzún decía que en realidad los 45 grados es en el vacío, es algo que no dicen los libros de balística, sino que entre 30 y 35 grados llegaría, digamos, a la distancia máxima. Sabemos que tenemos un alcance efectivo donde el proyectil hace el contacto y un alcance máximo, es decir, al levantar el brazo y disparar en el aire podemos tener distancias en lo que es calibre 9 milímetros que va de 600 a 1200 o 1800 metros de distancia. Por eso en este caso de las fiestas de efectuar los disparos hacia el aire no es lo correcto. En cuanto al estudio, para ser breve y en base al tiempo, vemos que tenemos 3 anillos en base a los software donde nos podía haber orientado. Un anillo de 665 metros de distancia, otro de 1700 y un tercer anillo de 2000 metros donde pudo haber venido el proyectil de esa zona donde ocurrió el caso en sí.
en sí y en una síntesis al respecto del caso que estamos hablando, se pudo obtener en base a la medición de las estrías que es proveniente de un arma de fuego del tipo portátil, calibre 9 milímetros, de origen español, una pistola Astra, modelo A100, y que luego de esto se hizo un estudio registral y arrojó 600 armas de fuego. En sí no tiene una especie de resolución pericial, ya que el fiscal pensó que era mucha cantidad de armas para poder cotejar y quedó el hecho, digamos, sin esclarecer. Desde el punto de vista no tanto de la fuente de fuego, sino también que ya habíamos relacionado al arma de fuego, pero es una decisión que la tiene el Poder Judicial a seguir o no la resolución del caso. Vamos, creo que es a otra imagen. Otros casos que podemos tener, la anterior, por favor, ya que estaba. En zonas urbanas también podemos tener el uso también de algunas otras tecnologías. Hoy también tenemos el uso de drones, de hacer ortomosaicos, de escáneres de escena del crimen, pero son herramientas que van en conjunto con la gestión de la escena del crimen. Si uno no hace una buena inspección ocular, por más que use la última tecnología de la NASA, no vamos a tener resultados satisfactorios. Y en cuanto a la siguiente imagen, vamos a ver también que en casos de no solamente de disparos en el aire, sino que a veces de tener trayectorias secundarias o terciarias, puede adherir el proyectil, el principio de transferencia de Lockhart, diferentes sustancias que pueden ser estudiadas en el laboratorio balístico o con el uso de microscopía electrónica de barrido y ver que no es un disparo directo, sino que tuvo, previo al ingreso de la lesión, que puede ser mortal o no, de una persona, tuvo un contacto previo de esa trayectoria principal. Y por último, y lo dejo al ingeniero, vamos a ver también algunos de los software que se utilizan. Algunos son gratuitos, otros son que hay que pagar las licencias, pero sí o sí necesitamos tener toda esa información que vimos al principio para poder completar lo mismo y tener una verdad relativa en esas hipótesis de ocurrencia y dentro de las más probables en cuanto para poder comunicarle a la justicia. Ingeniero, no sé si quería hablar al respecto, ampliar. Bueno, básicamente están las otras pericias que hay que realizar justamente en este tipo de casos, que es la determinación de calibre, la identificación del arma y descubrir en el fondo de la distancia de disparo en esto. Entonces, no sé si podemos pasar las diapositivas y tratar de abordar eso. Sí, un segundo. Había unas preguntas también del público. Por ejemplo, Hernán Galeano preguntaba cómo se realiza la pericia si la bala quedó en el cuerpo de la víctima, que por su salud no se le extrae, pero si tienen el arma que supuestamente disparó. Sí, eso va a depender también del fiscal y también de un buen informe médico-legal desde si el proyectil puede ser extraído o puede tener un peligro hacia la vida de la persona. Es decir, si no se puede extraer, no se va a poder hacer un estudio porque está ahí, se podrá llegar a tener alguna especie de hipótesis de trabajo, pero hablamos hoy de que en cuanto al calibre, en cuanto al formato, más de eso no nos vamos a poder expedir y la única forma de que a través de la balística forense es el cotejo del rayado estrial con las características propias de las estrías del proyectil. No hay otra forma. Inclusive he tenido casos también donde se extrae el proyectil y está en la historia clínica, está, digamos, sujeto a la misma y nadie conoce de que se extrajo y se guardó, o en otros casos anteriores, hasta se eliminaba el proyectil cuando era una prueba importante para la balística forense. Perfecto. Entonces volvemos al tema de la investigación de estos hechos, Héctor. Acá tú tenías unas diapositivas preparadas. Claro. Bueno, así como lo había comentado el licenciado Gautier, el estudio del sitio de suceso o de la escena del crimen es fundamental. Hay que sacar un montón de medidas, hay que estudiarlos muy detalladamente. Y en particularmente el perito balístico con el ojo entrenado que ya tiene, lo que tiene que tratar de determinar justamente, como ya lo dije anteriormente, son los ángulos, el ángulo de arriba de la bala, el ángulo de incidencia. En el caso de estudiar el orificio de entrada y salida, en el fondo,
en el caso que lo hubiera, ¿no es cierto?, de la víctima, cuando nosotros con ciertos análisis trigonométricos podríamos establecer el ángulo, en el fondo, de arribo de la bala, obviamente tratando de colocarnos en ciertas, las posibles situaciones en las cuales pudo haber estado una persona. O sea, que nosotros sabemos que las personas no están estáticas en el espacio, ¿no es cierto? Se mueven, entonces tienen muchos grados de libertad. Por tanto, hay que hacer un análisis muy a conciencia con respecto a las posibilidades de posición en las cuales pudo haber estado esa persona, conforme a todas las otras evidencias que nosotros tenemos en el lugar. Ideal sería que tuviéramos, no sé, por un impacto balístico antes, ¿cierto?, que una bala hubiera entrado, no sé, por una techumbre, por una chapa, por una ventana, una puerta, una cortina, cualquier otro elemento que nos ayude en el fondo a tratar de esclarecer un poco mejor cuál es el ángulo arriba de la bala, porque eso va a ser fundamental para poder proyectar una trayectoria con más grado de certeza. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva. Bueno, después de eso, en el fondo, una vez que ya nosotros tenemos la evidencia balística, ¿no es cierto?, en el caso de las balas, viene todo un proceso justamente de determinar el calibre de la bala. Por tanto, aquí se realizan una serie de procedimientos como medición. Hay que considerar en el fondo todas sus características dimensionales y de forma. Esto es muy importante porque muchas veces podemos tener igual diámetro, igual largo, pero tenemos distintas formas. Eso es muy importante. Además que en un cartucho de un determinado calibre nos podemos encontrar con balas de muchas formas. Y además de esto, nosotros tenemos que sumar los aspectos de peso de la bala. Todas estas características en su conjunción nos tienen que ayudar a determinar idealmente cuál es el fabricante de la munición. Porque la verdad es que fabricantes nosotros tenemos muchos. No sé si, Rodrigo, puedes pasar la siguiente. Bueno, en esta imagen nos queda claro que la diversidad de calibre también es enorme. Y nosotros tenemos que ser capaces de determinar más o menos a qué calibre corresponde la evidencia balística que tenemos en observación. Y como les decía anteriormente, fabricantes tenemos muchos. La siguiente idea, por favor, Rodrigo. Y aquí una prueba de eso. Esto es una pequeña parte de la cantidad de fabricantes que hay en el mundo. Entonces, y cada uno de ellos tiene 9 milímetros, cada uno de ellos tiene 7 calibres comunes. Ellos producen. Y además de eso, cada uno de ellos puede tener distintas variantes de un mismo calibre. Voy a poner el caso puntual de la Magtech, de la fábrica Magtech, en el cual aquí tenemos, por ejemplo, un clásico cartucho 9x19. Y en este caso, esta fábrica puntualmente produce 10 versiones del 9x19. Tiene, no sé si se alcanza a apreciar, pero tenemos 2 versiones con bala full metal jacket, una con una bala hollow point, ¿no es cierto?, con punta hueca, y con distintos tipos de balas, que ustedes pueden ver en la tercera columna. Además, en la segunda columna también hay otra característica importante, que es el peso. Tenemos balas con distinto peso. En la 1, 2, 3, 4, en la cuarta columna nosotros tenemos otra variante más, que es la velocidad inicial, y esto es tremendamente importante. Nosotros tenemos que trabajar con la velocidad inicial del producto, porque eso también nos va a determinar un poco el alcance que tiene la munición. Y otro detalle no menor, que en este caso Magtech ha tenido como la visión de colocar este dato. Tenemos en la última columna el coeficiente balístico. Y este es un parámetro tremendamente importante porque la verdad es que este parámetro entra cuando nosotros empezamos a trabajar con modelos de cálculo que consideran la resistencia del aire. Aquí es donde entran los coeficientes balísticos. Es común, y yo he visto en un par de ocasiones, en el fondo, que para reproducir las trayectorias de este tipo de situaciones se aborda, en el fondo, la balística en el vacío, que si bien sirve para otras circunstancias, para este caso puntual, para este tipo de circunstancias, no es lo más apropiado. ¿Sí puedes pasar la siguiente diapositiva, Rodrigo? Porque en la determinación de distancia de disparo,
y porque eso nos permite ubicar posteriormente al tirador, ¿no es cierto?, ubicarlo geográficamente. Nosotros tenemos que reproducir una trayectoria de alguna manera que esté a lo más cercana a la realidad. Por lo tanto, tenemos que considerar la influencia de la resistencia del aire. Entonces, la balística en el vacío, que básicamente es la balística que ha desarrollado lanzamientos proyectiles que uno ve en física clásica, ¿no es cierto?, en física mecánica, si bien establece ciertas bases para poder hacer ciertos análisis, pero en este caso puntual no es lo más apropiado porque existen grandes diferencias en los resultados que entregan. Hay un tremendo margen de error. Entonces, en la siguiente diapo hay una comparativa, en el fondo, de lo que sería, por ejemplo, la curva roja, representa una trayectoria en la balística del vacío. Es una parábola perfecta, por eso se llaman trayectorias parabólicas. En cambio, si nosotros consideramos la resistencia del aire, nosotros tenemos en este caso la curva azul que está ahí, que es una trayectoria con igual velocidad inicial y con el mismo ángulo de tiro, nos damos cuenta de que el alcance es mucho menor, significativamente menor. Este es un caso, este es una comparativa que en el fondo nos evidencia en el fondo que lo que corresponde para poder trabajar en el cálculo de trayectoria es justamente la balística moderna, la balística que considera la resistencia del aire. En la siguiente diapo, Rodrigo, por favor. En esta imagen nosotros además podemos ver que el tiro parabólico, la trayectoria parabólica que siempre se dice en los libros, que, en el fondo, que es la que genera en el fondo el modelo cálculo de balística en el vacío, en la realidad no es tan parabólica. Ustedes se fijan en esta diapo y analizan el punto más alto de la trayectoria, donde está indicado por esta vertical en azul. Justamente esta vertical no está en el medio de la figura, no está en el medio de la curva. Esta curva no es simétrica. Esto es lo que ocurre en la realidad. No es un tiro exactamente parabólico. La influencia del aire es significativa, dependiendo de la forma de la bala, de su peso, en realidad de su coeficiente balístico, su aerodinámica, en el fondo, se va a comportar de una u otra manera. En tanto, entonces, ¿cómo se estudian, cómo se hacen estos trabajos? Rodrigo, no sé si pueden pasar a la siguiente imagen. La verdad es que nosotros cuando tenemos identificada la bala, sabemos el calibre, conocemos el fabricante y además conocemos exactamente qué producto de ese fabricante es. Nosotros tenemos los primeros datos para empezar a trabajar. Tenemos velocidad inicial, en el caso puntual de la diapo anterior, teníamos el parámetro del coeficiente balístico, y nosotros teníamos que determinar justamente con qué modelo de arrastre trabajamos. Esto es un poco más complejo, pero es importante que se conozca. Cuando nosotros trabajamos con resistencia del aire, nosotros tenemos modelos preestablecidos, que son los modelos de arrastre de las balas estándar. En la imagen tenemos varias balas que están estandarizadas, ¿no?, como Krupp, como G1, G2, G5, G6, G7. La denominación G es en honor justamente a la comisión de Cabré, que está en el título ahí arriba, porque ellos hicieron muchos estudios para poder asentar esta estandarización. Y que en el fondo, ¿qué es lo que son los modelos de arrastre? Son modelos en el fondo de desaceleración, de cómo se comportan estas balas estándar con respecto a la resistencia del aire, cómo se desaceleran. Y esa desaceleración, en el fondo, nosotros lo tomamos como un patrón, y una bala con una forma muy parecida a una de estas que están acá nos ayuda a definir con qué modelo de arrastre nosotros trabajamos. Si vamos a trabajar con G1, tenemos una bala en el fondo que de alguna manera se asemeja mucho a la bala estándar de G1, y eso nos permite trabajar entonces directamente con el coeficiente balístico que nos entregaba el fabricante. En el caso de que el fabricante no lo entregue, el perito tiene que determinar el coeficiente balístico, y ese es otro trabajo, es otra pericia, y son otros análisis que son complejos también, en el fondo, detallar acá. Pero bueno, justamente se toman los datos que entrega el fabricante para poder determinar, en el caso que estén. Si no están esos datos, lamentablemente tendríamos que trabajar con datos de alguna munición muy parecida.
Bueno, y una vez que nosotros determinamos en el fondo con el modelo de arrastre, justamente trabajamos con ese modelo, que nos permite conocer la desaceleración de la bala en vuelo. Y el coeficiente balístico de alguna manera nos va diciendo cómo se ajusta con esta desaceleración de la bala estándar. ¿Cómo son estos coeficientes balísticos? En la siguiente imagen, perdón, estos modelos de arrastre los podemos ver. Aquí tenemos los modelos de arrastre de las distintas balas estándar. Son, como ya les explicaba, son como la forma en cómo se desaceleran estas balas estándar. Y con estos modelos de arrastre nosotros tendríamos que trabajar el cálculo de trayectoria en los casos de balas perdidas. Esto nos va a permitir hacer cálculos mucho más certeros, que nos van a dar una muy buena aproximación de dónde fue la fuente de fuego, como decía el licenciado Coten, la distancia de disparo. Eso básicamente, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a ir un poquito para atrás para que podamos todos responder. Yo por ahí vi una que decía también del centro de masa, también por ahí el ingeniero puede explicarlo, que a veces se piensa que el punto de gravedad está en el centro de esa bala Claro, perdida, pero a acá veces no es está. así. División escopometría dice: si el proyectil tiene pérdida de masa por rebote, directo o indirecto, puede complicar mucho la estimación de la marca comercial. ¿Qué patrón nominal se puede usar como macizo o universal para estimaciones? Es complejo. Cuando justamente tenemos fractura y pérdida de masa, es difícil, es difícil. Ahí tenemos que hacer algún análisis morfológico. Hay balas que vienen con ciertas características que son muy significativas, vienen con anillos especiales, con algunos gel, o vienen encamisadas con de cierta manera, ¿no es cierto? No son totalmente encamisadas. Ahora, yo creo que es sumamente importante que el perito tenga súper claro cuál es la munición que llega a su país. Eso es sumamente importante. Hacer un catastro de las marcas de la munición que llega a su país para conocer qué es lo que hay. Porque de ahí, principalmente, es donde va a haber el mercado negro y que va a llegar a la delincuencia. Y conocer eso. Entonces, la primera búsqueda siempre se va a hacer como en esa lista. Ahora, si no alcanza, y ahí ya podemos expandir la lista. Pero en el caso cuando tenemos fragmentación es complejo, se vuelve muy complejo, tendríamos que ver las particularidades del caso puntual, en cómo quedó esa bala como para poder hacer una estimación, o derechamente a lo mejor no podemos hacer una estimación y no podemos determinar fabricante. Y si tuviéramos que tomar un valor genérico, tendríamos que tratar de hacer una especie de promedio. Veamos si es una bala que está encamisada o que fue encamisada, tomemos todas las balas encamisadas, tratemos de buscar un promedio que nos permita en el fondo trabajar. Es un tema complejo y aquí es donde empiezan a haber ciertas incertidumbres, aumentan las incertidumbres justamente en este procedimiento. Ese es un factor no menor lo que él acaba de señalar. Y otra cosa por ahí, para el ingeniero, es cuando son las balas fabricadas en forma casera también, ¿no? Donde a veces esa fundición que se hace del plomo o le da mayor dureza y mayor resistencia también al rebote o al impacto, ¿no? Es algo que también la variación o el comportamiento es diferente. Claramente, claramente. Bueno, ahí ya no tenemos datos. Ahí básicamente ya no tendríamos datos de un fabricante en el cual apoyarnos para poder hacer alguna estimación, sino que ya estaríamos un poco a ciegas. Este es un procedimiento tremendamente complejo, por este tipo de casos es tan difíciles de poder llegar a resolución, porque muchas veces en este tipo de procedimientos no podemos resolver cosas. Las características particulares del caso nos van a determinar si están las condiciones para poder llegar a un resultado o no. Sí, acá Cristian Rodrigo dice que pudo ver que el coeficiente balístico indicado por la marca es del G1. No obstante, dicho valor es aplicable a la metodología del coronel Siachi. El G1 y Siachi son muy parecidos. Siachi trabaja con tablas balísticas de la CRUP, y la CRUP
fueron las primeras tablas balísticas que se desarrollaron, los primeros modelos de arrastre, y el coronel Ingalls, en el fondo, que G1, prácticamente, si ustedes se fijan en la imagen, las balas son de forma, son muy parecidas, y podrían ser homólogos, podrían ser homólogos, con CIASI, con CIASI. Lucas Bravo Berrueso pregunta qué sucede para el caso de proyectiles fragmentados por impactar en una superficie, que luego ingresan en la cabeza de la víctima. Bueno, tenemos, como ya lo comentamos antes, cuando un proyectil que está fragmentado se nos complica mucho el análisis. O sea, si tenemos todas las partes, podemos reconstruirlo y podemos obtener, por ejemplo, por lo menos un dato con respecto a su masa. Eso conjugado con lo que podamos deducir respecto de su forma, ya podríamos establecer una primera búsqueda, pero claramente una bala fragmentada se nos va a complicar bastante el análisis. Perfecto. Pasemos al siguiente punto que teníamos preparados, que dice relación en qué medidas se podrían implementar para ayudar en la investigación de estos casos. Dejo abierta la pregunta a ustedes. No sé, licenciado. Como vimos, es algo que es complejo, es algo también que necesita estudios físicos matemáticos, que necesita también una especie de base central de datos de cartuchería, como decía el ingeniero Casanova Yarzum. Hay que reunir varias etapas de ese rompecabezas para poder nosotros establecer dentro de esa dinámica del proyectil y los efectos, ¿no? Por supuesto, aún más se complica cuando estos proyectiles son construidos en forma casera o se utilizan otros que no tienen, digamos, la forma tradicional o aerodinámica de la bala que convencionalmente se usa, ¿no? A veces sucede, o inclusive otras que pueden causar efectos a pesar de no ser letales, ¿no? Algo también que tiene que ver con esto de los disparos, no solamente al aire, sino también que pueden ser disparos tirados al piso y que por rebote pueden cambiar el ángulo de incidencia. Sí es importante un trabajo multidisciplinario de todo, desde el espacio físico, si es el lugar del hecho de la escena del crimen, el informe médico legal, la antropometría de la víctima y del imputado también, porque no es lo mismo disparar desde un edificio, disparar cuerpo a tierra o hacerlo a través de una ventana. Y particularmente yo creo que un poco también el secreto está en el estudio del proyectil y su estructura y morfología, y desde el punto de vista de la criminalística, de las adherencias que lleve consigo al momento del impacto. Si es un disparo limpio, es más complejo, pero a veces también es importante hacer trabajo en el laboratorio, digamos, si el proyectil ingresó a través del cráneo, en este caso, o si a través de las prendas también nos puede dar ángulos de incidencia, también el corte de las fibras. Es un trabajo en conjunto para poder tener hipótesis de trabajo. Bueno, me gustaría agregar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, todo esto, la investigación de estos casos es un conjunto de dos líneas de trabajo principales. Hay una parte pericial que trata de responder preguntas específicas, ¿no es cierto? El calibre, la distancia de disparo, identificar el arma. Pero hay otra parte policial que en el fondo es la encargada de tratar de determinar quién fue el responsable de haber disparado esta arma. Pero claramente cómo llegamos a eso si no obtenemos las otras preguntas primero. Entonces, hemos visto que la verdad contestar este tipo de preguntas se hace muy complejo, especialmente en lo que es determinar el punto, el foco de fuego, ¿no es cierto? Como dijo el licenciado Gautier, la distancia de disparo. Entonces, la verdad es que si nosotros tuviéramos un método alternativo que nos ayudara en el fondo a tratar de buscar un camino alternativo, sería en el fondo las huellas balísticas. Las huellas balísticas. Con las huellas balísticas nosotros podríamos directamente identificar el arma de fuego si tuviéramos una base con la cual cotejar, y con eso ya le podríamos entregar una información a la parte policial muy útil para que ellos puedan continuar con su investigación.
Yo creo que en este caso puntual, un adecuado registro o Banco Nacional de Huellas Balísticas debiera ser, en el fondo, la política de seguridad a implementar por los países. Es el más adecuado justamente para ahorrar primero que nada recursos en investigación y optimizar en el fondo estas investigaciones y poder tener una base con la cual nosotros podamos cotejar toda la muestra balística forense que nos llega y poder rápidamente saber a qué arma pertenece y a quién pertenece. Dentro de lo que teníamos preparado, se ha discutido en el país el tema del Banco Nacional de Huella Balística, ¿no? Nosotros lo hemos hablado desde hace bastante años, la necesidad de implementarlo. El gobierno tomó esta necesidad y está discutiéndose ahora en el Senado la posible implementación de este Banco Nacional de Huellas Balísticas. Pero me gustaría que Héctor y también Marcelino nos comentaran las características que tiene que tener este tipo de, de banco para realmente poder ser útil en la investigación criminal. Bueno, básicamente un Banco Nacional de Huellas Balísticas es un sistema que lo que trata es de registrar las muestras balísticas de todo el armamento a nivel nacional. Entendamos el armamento civil inscrito a nivel nacional, el armamento que llega de afuera, el importado, antes que entre justamente al comercio autorizado, ¿no es cierto? El armamento, idealmente también el armamento de uso fiscal, o sea, policías, militares, ¿cierto? Y toda esa base de datos, compartirla justamente con las policías, compartirlas con los organismos que están encargados de hacer la investigación de los hechos delictivos. Ese sería como los objetivos principales de un Banco Nacional de Huellas Balísticas. Ahora, sus características, bueno, va a depender mucho de cada país, el cómo se desarrolle. Nosotros siempre hemos tratado de promover un sistema que sea un sistema inteligente, que sea un sistema en el fondo que pueda abordar justamente todas estas pequeñas, ¿cómo se llama? Universos, ¿no es cierto? El universo del armamento civil, el que ya está inscrito, ¿no es cierto? El universo de las armas que todavía no entran al mercado, el universo de las armas fiscales, porque en la medida que nosotros vayamos teniendo el registro, también le vamos estamos hablando a largo plazo, ¿no es cierto? A largo plazo le vamos a ir quitando terreno, en el fondo, al armamento que hoy en día está en posesión de la delincuencia. Bueno, para quienes no tengan una idea muy clara de qué es lo que nos permitiría hacer el banco de huellas, es básicamente la identificación de las armas de fuego, a través de las huellas balísticas que esta misma genera. Aquí en la imagen tenemos justamente el cotejo de las huellas balísticas en una bala y al lado tenemos el revólver al cual pertenece. Cuando esta es la asociación que nosotros tenemos que hacer. Yo, para identificar un arma de fuego concreta, necesito hacer un análisis concreto de las huellas balísticas. Y esta sería como la opción en el fondo, que nos ayudaría, no solamente en el caso de balas perdidas, ojo, no solamente para este tipo de casos que son de gran complejidad. Para todos los eventos balísticos no serviría el banco de huellas balísticas, pero daría un camino o un alivio en la investigación muy importante en los casos de balas perdidas. Sí, tal vez desde el punto de vista de las bases balísticas van a depender también, digamos que sí son decisiones políticas de gestión y que tienen que estar enlazadas no solamente con el banco desde el punto de vista de la huella balística, sino también de lo registrado, es decir, quién es el usuario, quién es el propietario de dicha arma de fuego para tener un control en sí del uso de las armas de fuego en crímenes violentos, ¿no? Eso es algo que es fundamental, que no ocurre en Latinoamérica y que si bien existen bases internacionales como es el NIBIM, que por así asocia a todas las instituciones, particularmente policiales, que están registradas con Interpol y que pueden compartir. Pero bueno, muchas veces estas bases, algunas son obsoletas, no se alimentan y cada país tiene su fabricación local, lo cual va a variar en esa
cantidad de registros y a su vez de que debe ser compartido, ¿no? Inclusive de también todo lo que es el mercado negro en esas armas de fuego que no están registradas, ¿no? Pero que es una herramienta fundamental, como dice el ingeniero, para poder resolver casos particularmente de balas perdidas. Exactamente. ¿Seguimos con la diapositiva, Héctor? Bueno, está bien. Bueno, acá en la imagen tenemos una imagen como bien representativa de justamente lo que son las huellas balísticas y del trabajo pericial justamente en esta área de identificación, que se utiliza un microscopio especial, ¿no es cierto?, el microscopio de comparación balístico o microscopio Gravel, donde nosotros comparamos justamente las huellas balísticas presentes tanto en balas como en vainas. Aquí tenemos justamente imágenes representativas de eso. No sé si pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, la verdad es que para poder implementar un banco de huellas balísticas, sería una institución bastante desafiante dentro de lo que es su logística, nosotros tendríamos que trabajar con sistemas informáticos en el fondo, que hoy en día, a Dios gracias, existen, están disponibles, como en el caso de IBIS. ¿Ya? Dejo en claro que IBIS no es el único sistema, pero lo hemos colocado acá porque fue el primero. En el año 92, si mal no me equivoco, ellos lanzaron su primer producto que justamente hacía la fotografía de las huellas balísticas, nos permitía hacer un cotejo. Y lo importante en el fondo de IBIS desde el año 92 hasta hoy, que ha avanzado mucho en su tecnología y hoy en día nos permite hacer un escaneo en 3 dimensiones de las huellas balísticas. Eso es bastante importante porque lo que hace el sistema es hacer una vectorización, por decirlo así, transforma esta información en una especie de ente matemático que nos permite trabajar y hacer mucho mejor correlaciones de las huellas balísticas que están en sus bases. El sistema IRIS, bueno, tiene 2 puntos de recolección, un que es especializado que es para vainas y otro que es para balas. Tiene un punto, un servidor de correlación, en el fondo, que hace todo el análisis estadístico, en el fondo. Convengamos, claro, que este es un sistema que nos ayuda a acotar los resultados, no es un sistema que nos diga o que nos determine el resultado positivo, eso finalmente siempre lo va a hacer el perito, siempre lo va a hacer el perito. Lo que nos hace el sistema es que optimiza el proceso de identificación a un nivel que, francamente, si nosotros lo hiciéramos sin este sistema, no podríamos con la envergadura la cantidad de muestras que habría que analizar. El caso puntual de Chile, creo que al día de hoy tiene 800.000 armas inscritas, solamente esas armas en el mundo civil. Entonces, bueno, habría que pulir un poco esos datos, pero imagínense la envergadura de esa cantidad de armas para hacer cotejo. Obviamente hay que hacer todo un análisis previo dentro del sistema que nos permita decir bala con 6 estrías, ¿no es cierto?, con paso a la derecha, todo eso se hace previamente. Pero tuviéramos un resultado, no sé, digamos de 5.000 muestras, cotejar esas 5.000 para el perito es tremendamente complejo, es un trabajo muy cuesta arriba, con una gran pendiente. Por tanto, el trabajo de IBIS al acotarnos los rangos de búsqueda es tremendamente significativo, o sea, llegar a un resultado estadístico, no sé, de 30 muestras posibles o de 40 muestras posibles es un trabajo que se puede abordar mucho mejor. En ese sentido, el sistema optimiza, pero el que da el dictamen final justamente es el perito. Él es el que establece la identificación finalmente. Exactamente, siempre va a depender del perito, exactamente. La tecnología no lo reemplaza, sino que es una herramienta que ayuda. Exactamente. Respondamos, hay varias preguntas para que vamos a responder. Edwin Enrique Remolina Caviedes pregunta: en balas del mismo calibre, pero diferentes fabricantes, ¿existen diferencias significativas en la dirección y el alcance? Especialmente por el coeficiente balístico y estudio de la resistencia del aire. Mismo calibre de distintos fabricantes, por supuesto. Aunque sean balas del mismo tipo, o sea, es decir, digamos que tengamos dos Full Metal Jacket. El caso puntual de la MACTEC, que es de la diapo que pasamos anteriormente, no sé si la tienes ahí, Rodrigo, si lo podemos ver. ¿El de la MACTEC? Sí.
este mismo caso. En este mismo caso, si ustedes se fijan en las dos primeras filas, tenemos los cartuchos 9A y el 9B, ¿cierto? Tienen pesos diferentes, tienen velocidades iniciales diferentes, pero tienen el mismo tipo de bala. Son las dos el mismo tipo de bala, Full Metal Jacket. Pero si ustedes se fijan en la última columna, tienen coeficientes balísticos distintos, se comportan de manera diferente. Eso porque hay variaciones de forma principalmente, aunque sean del mismo tipo, Full Metal Jacket. Por supuesto que sí. Y eso dentro de un mismo fabricante. Imagínense con distintos fabricantes, donde cada uno, porque entiendan ustedes que esto también funciona con competencia comercial, ¿no es cierto? Un fabricante hace una innovación en un cartucho, el otro trata justamente de ganar terreno también haciendo innovaciones y están así. O tratan de mejorar la calidad de su cartucho, un mejor encendido, etc. Distintas características para tratar de diferenciarse del resto y poder tener una mayor aceptación del mundo comercial, en el fondo, de los consumidores. Perdón, si podés volver a la imagen esa de MacTech, ahí vemos nosotros, justo para el caso de la niña, el modelo número 6, de arriba hacia abajo, en la segunda columna, el 9G, es el de 147 grain. Esto también tiene que ver con que para la época tal vez era una munición, una cartuchería muy utilizada, también facilitó poder llegar, porque a veces, como decíamos, esto no es mágico, sino de que hay que hacer estudios, lleva tiempo, pero desde el proyectil extraído en la operación de autopsia, ya que la niña falleció. Y otra cosa también, que es el momento también de la extracción, es muy importante, ya que uno no lo puede hacer directamente con una pinza, con algo metálico que puede alterar el rayado estrella, sino que hay que hacerlo con la mano, con pinzas especiales, plásticas o de polímero, para evitar que ese único elemento que tenemos, que nos va a servir como puntapié de trabajo de balas perdidas, no sea alterado. Eso es lo más importante, ¿no? Yo he tenido casos donde el proyectil lo ha tenido el médico después de extraerlo en la lesión, lo tenía en el bolsillo con monedas, lo cual es un rozamiento metálico, ¿no? Por ahí el desconocimiento también del que no es un médico legista, al médico de que hoy en día creo que ya más o menos todos conocen, es algo también que hasta podemos destruir la única prueba que tenemos. Exactamente. Catherine pregunta que, bueno, otro caso es el caso de los perdigones. ¿Se puede medir algo más que la dispersión y el diámetro del agujero de entrada? En el caso de los perdigones. O sea, se refiere a que se puede medir o hacer deducciones respecto de eso. Claro, ¿qué más se puede determinar en el caso de los perdigones, aparte de eso? De dispersión y el diámetro del agujero de entrada. Bueno, es que lo que pasa es que bueno, la balística de la cartuchería semimétrica es bien especial, es bien particular. Ahí idealmente nosotros deberíamos tener ciertos patrones de comportamiento de ese tipo de municiones. También idealmente deberíamos identificar calibre y deberíamos identificar fabricantes, si es posible, encontrar alguna vaina ahí que nos pueda dar luz al respecto de eso, para ver cómo es su comportamiento. Ahora, esta munición tiene muchas variables y su balística realmente es muy singular. Tiene variables tanto de gramaje, tiene variables tanto del número de perdigón, tiene variables tanto en la velocidad inicial. Además que hay otras variables que son sumamente significativas, el hecho de que el arma posea choque o no posea choque. Porque hay distintos, el choque es un elemento puntual que va en el arma, que puede estar o no puede estar, que varía justamente el cómo, el ángulo del cono de proyección, en el fondo, la cual vuela la nube de perdigones. Entonces, hay distintos análisis para poder considerar ahí. Eso es un mundo aparte, no me atrevería a contestar así tan tajantemente, porque habría que verlo caso a caso. Pero sí, habiendo ciertas características que nosotros podamos determinar, no sé, por el número de perdigón, la dispersión en la cual están en la víctima, o no sé, un elemento donde hay impactado, nosotros podríamos hacer ciertos análisis para poder estimar, no sé, cierta distancia, pero considerando todas esas variables. Perdón, también yo he tenido casos donde, y también la teoría dice de que cuando uno tiene estas armas de animaliza, no se recuperan los proyectiles, particularmente los perdigones, pero para el caso de postas, digamos, que tienen
un diámetro esférico de 8,8 milímetros, a veces sucede, ¿no?, que los cartuchos tienen entre 9, 10 o 12 postas, y a veces, si no hay un buen cuidado del arma de fuego, el uso de baquetas de limpieza, inclusive golpear el guión, hace que este guión baje dentro del cañón, y parte de esos proyectiles esféricos o balas esféricas que salen tienen contacto con esa anomalía y produce, digamos, características adquiridas o parásitas que pueden ser susceptibles de una identificación balística, y más si tiene una tecnología como sería el sistema IBIS, que permite hacer una topografía por láser y tener mediciones importantes y hacer estos disparos de prueba para poder obtener este material testigo y hacer esa confrontación. Ahí preguntaba también Danilo Benavente Portillo sobre si con una sola estría, tal proyectil formados, podemos tener característica de identificación o dar una identificación balística. Para el caso de Argentina, se conoce de un periodista el caso Cabezas, donde una única estría, y se viajó hasta Inglaterra para hacer la consulta, y los ingleses dieron la identificación balística, lo cual depende también de cada país. Y no sé cuál es tu apreciación, Héctor, si con una sola estría de un proyectil deformado podemos dar identificación balística. Es complejo. Yo tomaría mis reservas, pero obviamente esto hay que verlo caso a caso. Lo que pasa es que los criterios unificados en términos de identificación balística todavía no están. Hay lugares en donde se puede tomar una identificación o aceptan tomar una identificación con solamente una estría, y hay otros lugares en los cuales tú mismo me comentabas ayer que necesitaban la estría completa para poder hacer identificación, que no bastaba con que tuviéramos solamente un pedacito. Eso es bastante complejo. El tema de la identificación balística en sí es un tema muy, muy complejo. Hasta el día de hoy hay un gran debate con respecto a eso, porque además entendamos que las huellas balísticas en sí no son como el ADN. Yo he visto en las noticias últimamente que algunos políticos dicen el ADN balístico, y en realidad no es ADN, no es ADN, ni tampoco se asemeja a los niveles de precisión del ADN. Esto porque las armas de fuego tienen un nivel de desgaste con el uso. Las huellas balísticas no son inmutables, van mutando, hay cierto desgaste. Y si bien es cierto, hay muchos, pero muchos estudios que nos permiten decir que la bala número 1 disparada por un arma, si la cotejo con la número 5000 o con la número 10.000, puedo hacer una identificación positiva. De esos hay muchos estudios, pero aún así los criterios de identificación todavía no están del todo definidos. Por tanto, es un tema, o sea, si tú me planteas a mí si acaso puedo hacer una identificación solamente con una estría, yo por lo menos tomaría mis reservas. Trataría de tener otros puntos más de análisis para poder llegar a una identificación positiva. Sí, tenemos más preguntas. Rian Arama pregunta: ¿qué resultados tienen en referencia a la clonación balística? Ahí yo no sé, perdón, de la clonación, si se refiere a armas, digamos, que han sido construidas en forma casera, o lo que es la clonación balística también, que del material testigo que lo permite el sistema IBIS. El sistema IBIS trae también una impresora, y cuando tenemos un proyectil, digamos, de causa original, obtenido en lugar del hecho de autopsia, a veces el fiscal no quiere que salga de la sala de efectos, o quien lo tiene a cargo. Entonces con eso se puede tomar una especie de clonación con un sistema de código de barras y tener digamos, un segundo proyectil clonado. O no sé si se refiere a las armas, como ha pasado para el caso de Triple Frontera, o que vienen de Brasil, donde se fabrican en las favelas con material original, digamos, desde el punto de vista del arma que se consigue por internet, y con cañones propios que a veces pueden ser, como dice ella, iguales. Dice que con resina. Claro, con resina, ahí la toma de muestra se está refiriendo, entonces, es la toma de muestra,
y ha existido casos, por ejemplo, en Paraguay también el laboratorio del Ministerio Público Fiscal ha tenido casos de tomar la muestra también y dar una identificación en el macrocomparador Leica, así que se puede y está avalado internacionalmente hacer el cotejo con este tipo de material, por así decirlo, de polímero, ¿no? Perfecto. Cristian Rodrigo preguntaba, ¿y qué pasa con las armas no trazables, aquellas de ingreso ilegal y comercio negro? Es una muy buena pregunta porque si uno se llegase a implementar un banco de huellas balísticas, la idea también es que si empiezan a aparecer estas huellas que no están registradas, nos podrían dar luces del fenómeno de precisamente del comercio ilegal. Claro, De la cifra, por qué empiezan a aparecer esta cifra negra, por qué empezamos a tener huellas balísticas de armas que no están en el registro. Entonces ahí nos dice, ¿será porque tenemos un foco de relacionado al crimen organizado con tráfico de armas o tal vez en el diseño el sistema fue ineficiente? Entonces esa es un tema súper interesante que podría ir surgiendo cuando se implementen los bancos de huellas balísticas. claro. Tal cual. Hoy se hace por lo que se llama conexidad de hechos, digamos. Tiene que ver con estudios de las direcciones o divisiones de criminalística que hacen el seguimiento de casos con armas de fuego y que depende también de la experiencia, la observación de diferentes peritos. Muchos de los casos se esclarecen por la experiencia, por la visión del perito, es como la huella digital, de tener o de recordar cierto patrón o modus operandi de ocurrencia, pero sí, es un dato que hasta nos puede dar mapeos delictuales o de seguimiento o trazabilidad de casos nuevos, ¿no? Claro, ya un tema de inteligencia criminal también súper importante. Lázaro Ascue pregunta, ¿en sus experiencias profesionales han tenido casos con resultados positivos de identificación de balas perdidas? Es decir, lograr dar con el arma o con el autor. Y yo muy pocos, pero muchas veces provienen también de la investigación o a veces, si bien se hace todo el estudio, pero también puede haber un testigo presencial o auditivo que puede darnos un lugar de ubicación y conseguir el arma al momento del allanamiento, ¿sí? Pero los casos son los mínimos. Particularmente son casos menos complejos o que tenemos un sector donde tenemos un edificio, entonces en ese edificio podemos hacer una investigación a lugares donde son abiertos y vienen de grandes trayectorias o de grandes distancias, mejor dicho, ¿no? Es más complejo. Por eso es altamente complejo la resolución de los mismos. Inclusive cuando se enseñan balística forense también a veces hasta se evita lo que serían los cálculos físicos y matemáticos, lo cual es importantísimo para poder obtener lugares de origen de la fuente de fuego. Perfecto. Tenemos más preguntas. Igel Oscar pregunta, ¿qué diferencia hay en las microseñales observadas en el microscopio entre las señales de la aguja percutora y de una pistola de un revólver? De una pistola y de un revólver. ¿Cuáles son las diferencias en el cráter de percusión? Bueno, eso va a depender de cada modelo de arma. Como microseñales, bueno, no sé exactamente a lo que se podría referir, pero entiendo yo que lo que quiere apuntar es un poco tal vez a lo que es la presión del percutor incidiendo en la cápsula, que pueda variar mucho con lo que pueda hacer una pistola que tiene, digamos, como una presión más constante por el hecho de su resorte, ¿no es cierto? Recordemos que los revólveres generalmente vienen en dos acciones, ¿no es cierto? En doble y simple acción. Yo puntualmente no he tenido mayores análisis con respecto a eso. No sé si tú puedes comentar algo, Marcelino. Por ahí lo que a nosotros nos ha pasado en diferentes casuísticas es que a veces los peritos que tienen experiencia en observar diariamente dicen esto es tal arma, esto es porque tienen que ver con los dibujos de matriz, digamos, cada matriz de fabricante puede tener un dibujo y que a veces eso no está, digamos, en ningún lado en balística forense y si uno no hace una propia base de datos, va a tener que, digamos, adivinar qué tipo de arma puede ser. Pero a veces el formato de la aguja percutora, como puede ser pequeños discos que tiene alrededor, o asimismo del formato del espaldón también, o también influye, digamos, la presión de la tensión de la cuerda del disparador, si es en simple, en doble acción, disparos consecutivos, doble etapa, hay un montón de observaciones que hay que hacer. Por eso no solamente es que esto hay una especie de guía para lo que es balas perdidas, sino que
cada caso es particular, es lo mismo que tener diferentes hechos, ¿no? Hay suicidios, pero no todos son iguales, o no se utilizan los mismos agentes vulnerantes, los mismos mecanismos, las armas, e influye, por supuesto, el desgaste del arma, también de los sistemas de presión del arma, como el muelle real, y tener una observación y tratar de hacer las propias bases de datos dentro de los laboratorios balísticos de cada país. Si tenemos mejores tecnologías, como son las tecnologías láser de captación de imágenes, mejor, si no con los microscopios, por ejemplo, ópticos o macrocomparadores, debería cada lugar hacer su propia base para estos efectos de resolver tanto los crímenes por conexidad de hechos como también estos de tratar de establecer qué arma lanzó, si es un revólver, si es una pistola o otro tipo de arma larga, en base a los componentes balísticos, sea proyectil o vaina, y diferentes tipos de profundidades, teniendo en cuenta las variables. Perfecto. Tenemos una pregunta acá de Marcelo Abarza. Pregunta si los silenciadores o supresores de sonido modifican las señas particulares de la bala. Bueno, eso va a depender si el supresor de sonido toca la bala o no. En teoría, no debiera haber una modificación de las huellas balísticas porque la bala no debería rozar con el supresor de sonido. El supresor de sonido se encarga justamente de reordenar los gases que vienen detrás de la bala para poder provocar el fenómeno de silenciar el disparo, pero no debiera tocar a la bala. Ahora, si existe un roce, claramente podría haber alguna huella que podría ser susceptible en el fondo de porque nosotros podamos confundir, pero se puede dar si es que toca en una parte parcialmente o toca en totalidad su perímetro. eh, Tal vez eh, podría haber alguna modificación de la huella original, podría ser. En el mismo sentido, Cintia Verónica Chávez Jara pregunta si la utilización del silenciador modifica el ángulo de incidencia. Bueno, el silenciador, bueno, su propósito es justamente silenciar. Los efectos con respecto a la velocidad inicial de la bala no los tengo muy claros en este momento. No, habría que verlo caso a caso. No tengo documentación al respecto de si se altera la velocidad inicial, porque el hecho de que se altere la velocidad inicial se altera el alcance y claramente ya claramente el ángulo de incidencia también va a ser diferente. O sea, si yo no va a ser lo mismo que yo calcule, obtenga el sitio de suceso un ángulo de incidencia de, digamos que, de 10 grados. Pero si lo calculo en base a, no sé, para 300 metros sobre segundo, me va a dar tal distancia recorrido, pero si resulta que el silenciador disminuyó a 250 metros sobre segundo la velocidad inicial, claramente no voy a estar dando en lo que es la realidad. O sea, si hay una incidencia sobre la velocidad inicial de la bala, entonces efectivamente nos puede cambiar, puede tener un efecto con respecto al ángulo de incidencia, de manera indirecta. Y ya la última pregunta para ir cerrando la transmisión. En caso de fragmentos de bala, ¿cuántas son las estrías mínimas necesarias que nos puedan ayudar en la identificación balística? Creo que depende también de cada país y a veces también los laboratorios forenses tienen normativas propias. Hasta dónde yo necesito una estría o necesito todo campos completos. Entonces, eso va a quedar de acuerdo a esas directivas de instituciones policiales, militares o judiciales, pero existen casos de que con un solo estría, un rayado estrial, se ha dado identificación balística. Por supuesto que acá está la cantidad y calidad de esos diseños estriales longitudinales, ¿no? Si tengo una sola línea, sería una locura, es muy parecido a los puntos característicos de misma ubicación, dirección y sentido que tienen las huellas digitales, ¿no? Es algo que hay que rever, hay que buscar también cuando se hacen estos estudios bibliografía internacional o newspaper para poder tener un fundamento y después, ya que con esto se va a dar una sentencia, ¿no? Casualmente, como hablaba
el ingeniero, justo en estos días están dando en Netflix el proyecto Inocencia, lo cual hubo una revisión en el año 2009 de todos los estudios científicos y efectos CSI que causa en la investigación criminal, ¿no? Hasta dónde es seguro la ciencia y rever ciertas cosas, ¿no? No solamente teniendo un solo punto característico podemos identificar y a su vez decidir sobre la libertad o no, privar de libertad a una persona por ese fundamento de un científico forense. Sí, muy interesante esa serie de Netflix, así que es recomendable para que la vean. Ya la última pregunta de Milce Neato Mendoza: ¿los silenciadores disminuirían la cantidad de residuos balísticos producto de la deflagración de la pólvora? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque muchos residuos balísticos quedan en el silenciador, quedan en sus compartimentos. Reduce notoriamente, en el fondo, el fogonazo, como se dice en el disparo. Tal cual, va a depender también del largo del silenciador, ¿no? En la construcción también, como dice el ingeniero, va a quedar un porcentaje dentro y otro va a ser expedido. Inclusive se habla también, en estos casos los días tuvimos consultas de Neuquén, donde también hasta la distancia contraria de encontrar el GCR, el residuo de disparo, ¿no? Donde a veces sale hasta más de 1,80 m hacia adelante en dirección del sentido de la bala o del proyectil, y adhieren esos GCRs o residuos de disparos de microscopía electrónica en la mano del damnificado de la víctima, ¿no? Lo cual es lo contrario y sin haber utilizado el arma. Algo también de revisión. Sí, claro. Bueno, yo quiero agradecerle al licenciado Cotier, al ingeniero Casanova por haber estado en este conversatorio de Colcrim. Fue muy interesante. Quedan más preguntas por responder, así que yo creo que sería muy bueno que pudiésemos hacer versiones futuras de estos conversatorios, tal vez tocando otros temas relacionados a la balística. Eh, También agradecerle a las personas por sintonizar nuestra transmisión y que nos dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría escuchar, qué otros temas podríamos desarrollar en futuras emisiones. Eh, También les quiero comentar que dentro de los próximos eventos que vamos a tener como colegio, vamos a tener el tercer Seminario Internacional de Documentología y Pericia Caligráfica. Esta versión la íbamos a hacer en presencial, como siempre, igual que las otras dos versiones anteriores, pero lamentablemente, debido a la contingencia que todos sabemos, va a ser imposible hacerla este año, pero sí queríamos hacerla. Y de todas formas, ahora también está más que una limitación, nos permitiría llegar a más gente y también incluir expositores de más países. Así que va a estar muy interesante. Próximamente vamos a dar más información respecto a las fechas, a los valores y a la inscripción. Así que también si nos quieren dejar en los comentarios sus correos electrónicos, ya cuando tengamos definido eso, vamos a darles la información. Y también vamos a hacer otro conversatorio, pero en esta oportunidad vamos en el área de documentos cuestionados. Vamos a hablar de unificación de terminología en investigación forense de documentos cuestionados. Nos van a acompañar también destacados profesionales en el área de la criminalística documental, como el doctor Luis Velázquez Posada, que es presidente de CIPDO, eh, que es abogado, doctor en Derecho, el profesor Jesús Barros Martín, que es director del Instituto Científico de Criminalística Documental en Granada, en España, y es presidente de CIFOR. Jorge Omar Silveira, de Argentina, que es licenciado en Criminalística, calígrafo público nacional, autor de varios libros que ustedes deben conocer. Y José Manuel Dortulloa, que fue el antiguo presidente de Colcrim, que es perito documental del Laboratorio de Criminalística Carabineros de Chile y autor de libros también en el área. Así que tentativamente sería la próxima semana esta transmisión. De todas formas, si es que llegase a haber algún cambio, se lo estaríamos informando en, por los mismos canales de siempre en Colkin, nuestras redes sociales. Así que, bueno, nuevamente les agradezco por habernos sintonizado y me despido nuevamente del licenciado Cotier y el ingeniero Casanova. Okay. Muchas gracias. Estén muy bien. Hasta luego.